Ucrania logró hoy una de las operaciones militares más grandes imaginables desde febrero 2022, desde el momento en que Rusia entró en el territorio de Ucrania. La explicación muy precisa primero de lo que vemos aquí. Nos encontramos dentro de un dron teledirigido, lo que implica que está conectado a la red telefónica local rusa. Entonces, eso ya técnicamente significa que salieron del territorio ruso y no son misiles que vienen desde muy lejos del territorio ucraniano. y están conectados a la red. El sistema telefónico local ruso no existe. Esto se confirmó a través de las imágenes de drones compartidas por los ucranianos. Son drones pequeños que no pueden conectarse por satélite como con Starlink debido a su reducido tamaño. ¿Y reconocemos los objetivos que hacen aquí? En resumen, los bombarderos estratégicos Tupolev 95 están alineados uno detrás de otro. Y los ucranianos anuncian 41 aviones destruidos o dañados. De lo que se puede probar, ya hay 5 Tupolev 95, 2 Tupolev 22 y 2 Tupolev 160, que son los bombarderos estratégicos absolutos que están armados contra Ucrania, pero que también son armas nucleares a nivel internacional. La imagen es increíble, ¿no? Estamos hablando de una potencia nuclear, históricamente una de las dos grandes superpotencias, está siendo atacada en su territorio y una de sus flotas estratégicas. Sí, es una humillación enorme. Rusia cuenta con alrededor de 110 bombarderos estratégicos, ya no se fabrican más, por lo que cada pérdida es definitiva. Y de hecho también estamos afectando su capacidad de ataque nuclear, los ataques nucleares, la capacidad nuclear. No solo se trata de ojivas, ¿no?, sino también de lanzadores, incluyendo vectores y bombarderos, por lo que es un golpe significativo. Es una especie de perla con borde drónico, que es una operación extraordinariamente compleja, ya que además es simultánea en 5 lugares diferentes. Al mismo tiempo, con una penetración al interior del territorio ruso, con toda esa dificultad primero de penetrar efectivamente en el territorio, incluso muy lejos, llevarlo ahí en camión, todos esos drones, pilotearlos en el lugar y luego el último elemento, retirarse también. La mayor dificultad, en todo caso, en este tipo de operación es que una vez que se da la alerta es retirarse. Y al parecer todos los equipos presentes lograron hacerlo. ¿No habrá complicidades locales? Quizás, sin duda. Se trata de un plan de gran envergadura que involucra más de 40 bombarderos con capacidad nuclear. El objetivo es atacar puentes ferroviarios. Discutiremos esto a continuación. 2 trenes descarrilaron cerca de Ucrania y posiblemente un ataque organizado cerca de Murmansk. Da la impresión de que es como una operación militar de gran envergadura, donde hay tanto aire, mar como tierra. La operación es compleja, aunque los medios utilizados, como pequeños drones FBB, pueden parecer rudimentarios. Pero la organización general es muy complicada, ya que hay simultáneamente operaciones de base, destrucción de puentes, de sitios, con una dificultad particular. Para destruir infraestructura se requieren muchos explosivos, y eso es distinto. Ahí no se trata de llevar unos cuantos pequeños drones, sino toneladas de explosivos que hay que colocar, que hay que hacer entrar en territorio ruso para destruir algo importante. Y todo eso simultáneamente, tengo que decir, sin ningún contratiempo. Aparentemente nadie tuvo problemas, se hizo sin ninguna falla. En el secreto que duró meses. 18 meses de preparación, es una operación de muy gran magnitud y realmente notable. Cabe destacar que esta no es la primera operación en profundidad ucraniana, aunque sí la más significativa. Ha habido otras posteriormente. En el pasado ha habido sabotajes en bases, ha habido varios ataques. Notarán que nunca ha sido al revés. En otras palabras, los rusos son incapaces, aunque antes se hablaba mucho de los Spetsnaz y su capacidad de infiltración. Hasta ahora han sido incapaces de hacer lo equivalente en territorio ucraniano. Un comentario, Javier Titelman. Sobre esto, La base de Olenia es una de las más estratégicas para los rusos, por lo que se encuentra relativamente lejos. Debido a los misiles con un alcance de 200 o 300 kilómetros, tuvieron que retirar su aviación estratégica a un lugar donde creyeron estarían fuera de alcance. Los ucranianos, disparando desde su territorio, pueden alcanzar hasta 1000 kilómetros. Alcance de 400 kilómetros con cargas útiles relativamente ligeras de 30 o 40 kilos, sin retorno de video. Es decir, es una especie de misil y se ve en una posición geográfica. ¿Y si los rusos movieron su avión entre el lanzamiento y la llegada del misil? 6 u 8 horas no será suficiente para acertar. La gran diferencia es que esos aviones estratégicos, alineados y algunos con misiles, ya estaban listos para despegar, para poder aterrorizar a los ucranianos. Y entonces lograron guiarlos hasta el impacto de saber que no estaban chocando contra un estacionamiento vacío, sino contra los aviones,
Con solo una quincena de pequeños drones kamikazes, lograron alcanzar entre 8 y 12 aviones en cada una de las bases atacadas. Con destrucciones de las que tenemos pruebas. Y yo tengo una pregunta, Javier. ¿Cómo es posible que equipos tan estratégicos como estos bombarderos no estén protegidos por inhibidores de drones, como sucede en el frente? ¿Por qué no están en refugios de concreto? ¿Sería más simple? En lugar de Fabricar orejas técnicas para el... Dicen que los drones son de plástico y que al mismo precio lo cubren todo de concreto. ¿Detectores no detectan el plástico? En Estados Unidos, los B-2, etcétera, están cubiertos, están en hangares. Ahí efectivamente están afuera, pero están protegidos. Están protegidos por llantas, una medida implementada al inicio de la guerra cuando los ucranianos comenzaron estas operaciones, particularmente en Bielorrusia. Soltaban granadas y esperaban, al poner llantas, que las granadas rebotaran. Por eso ven llantas en las alas de estos aviones que son alcanzados. Y como los rusos no tienen los medios para ponerlos bajo cubierta, en un hangar, deberían intentar protegerlos. Pero les falta guerra electrónica en el frente. ¿Nunca se imaginaron que los drones? Sobre todo porque no se lo esperaban. Aquí, los drones deben volar a 10 kilómetros, por lo que un piloto tiene que estar justo al lado. Y eso él no lo previó, así que seguramente había un sistema de control remoto que estaba en el camión operado desde muy lejos. No imaginaban que un piloto ucraniano estaría a 10 kilómetros. Escuchen, son solo unos segundos. Un soldado ruso que se sorprendió al ver llegar drones a su campo de aviación. Todo está destruido. Entonces creo que es realmente muy corto. En la versión original él agrega de todos modos, esto es una mierda, ¿no? Pero... En LSI somos elegantes, es menos elegante. Perdón, si lo hubiera dejado en ruso lo habríamos entendido. No, pero ahí está el efecto sorpresa, es lo que decías. Hubo un efecto sorpresa total. Sí, un efecto sorpresa, especialmente un efecto sorpresa técnico. Es decir, en ningún momento esperaban ver pequeños drones vista en primera persona acercándose a ellos. En todo caso, podían esperar ser atacados por drones de largo alcance, ya lo habían previsto. Volodymyr Zelensky dice que había 117 drones, así que 117 operadores. ¿Dónde estaban esos operadores de drones? Ah, pues en cualquier parte del mundo. No es necesario estar en el territorio, absolutamente no. Cada camión tenía un retransmisor que en realidad era el control remoto. 10 drones despegan de un camión, pero hay 10 controles remotos conectados a Internet. Y luego, a distancia con la red telefónica rusa, desde Francia y Ucrania podía pilotarlo. La red telefónica rusa funciona bien. Ah, bueno, eso no lo conozco, pero sí, aparentemente. No, pero ahí funcionó. Y entonces, ¿el único equipo que había que llevar al lugar eran los propios drones? Son los drones. Fueron ocultados. Que en principio había sido colocado desde hace más de 24 horas, o bien que acababan de llegar al lugar y eso les daba tiempo precisamente a los ucranianos de salir. Por eso los ucranianos son tan transparentes sobre su método, incluso sobre la ubicación, porque ya se fueron, ya se han ido, sí, para apuntar bien precisamente y también contribuir a la sorpresa, es decir, que uno espera más bien, eso es, los... Ataques nocturnos con drones de largo alcance, y aquí es un ataque diurno con drones pequeños. ¿Y será que el internet falló cerca de sus bases? ¿Usaron un sistema Starlink que movieron? Starlink. Inoperante en territorio ruso. Concentrémonos en los preparativos. Miren estas imágenes que permiten entender cómo estos drones hicieron la primera parte del viaje en camión. En todo caso, estos pequeños módulos fueron ensamblados en territorio ruso. Esta foto permitió geolocalizar el almacén. Cuando Zelensky lo confirmó después, se supo la ubicación exacta. En el óblast de Chelyabinsk, justo frente a un complejo local del Servicio Federal de Seguridad, conocemos el tamaño, las cargas útiles y los chips utilizados en los drones. Fotos filtradas de los escombros muestran chips telefónicos rusos comprados en el mismo lugar. Entonces, es decir, hay cientos de chips telefónicos que se compraron sin que nadie se diera cuenta. Una vez más, es algo que, en términos de inteligencia, sigue siendo aberrante. Y ven, estos diferentes pequeños contenedores que vemos aquí son contenedores normales y solo tienen 20 centímetros arriba que vemos aquí. Los escondites para drones pueden ocultar pañales, comida u otros objetos debajo de ellos. Eso te permite cruzar el país sin que se note nada durante los controles. Llegas a menos de 10 kilómetros de la base que estás apuntando, abres el techo y sales solo. Todo está controlado a distancia y hay un mecanismo de autodestrucción para destruir el camión al final sin dejar rastros. Al final ellos mismos revelaron todas las imágenes. Escuchen a este testigo que estaba en el lugar. La guerra estalló en Olenia. Es difícil de ver, pero hay humo detrás de ese bosque en este momento. Lo más interesante es que el camión está estacionado en la entrada.
Estamos en la autopista, cerca del río. Hay un puente ahí, miren. El camión está estacionado en una gasolinera de Olenia. El conductor llega, corre por todos lados, unos drones salen de su camión y vuelan en dirección a Visoki. La policía de caminos detuvo al conductor. Él les dijo que le dijeron que viniera a ese lugar y que lo... Encontrarían el Llegó, los drones empezaron a despegar uno por uno. golpes. Se acaban de disparar tiros de ametralladoras. Funcionan las... Misiles también. Años atrás esto parecería ciencia ficción, ¿no? Michel Goya, el camión llega, se abre y los drones empiezan a salir. de la escucha. Es cierto, es un thriller, pero eso nunca se ha hecho, así que no, es totalmente inédito. Es totalmente inédito tener una campaña de ataques contra bases solo con drones. Y en principio construidos dentro del propio territorio enemigo con impresoras 3D. Es totalmente inédito, por supuesto. Y que las entregas a las puertas de esas bases sean realizadas por personas que reclutaron en el lugar, quienes además no van a ser molestados. Los repartidores rusos de camiones tenían cita en la gasolinera después de hacer su trabajo. Alguien vendría, no había de qué preocuparse. A las 2 de la tarde, él está en el lugar, las puertas se abren y se acabó, es simplemente perfecto. Ve esta otra secuencia donde se ve bien la manera en que se hacen los disparos y sin ser perturbados apuntan pacientemente a un avión tras otro. Es esta secuencia donde el dron se toma su tiempo sobre los aviones sucesivos. Y eso es exactamente lo que entiendo. Se toma su tiempo para apuntarle con mucha precisión ahí. Frente a nosotros vemos el primer dron que ya había alcanzado el objetivo. Estamos en lo alto viendo toda la escena, el piloto simplemente está observando. ¿Cuáles son los aviones que aún no han sido destruidos para ir hacia el aparato que todavía está intacto? Observamos 5 aviones alineados con los 3 primeros ya destruidos, por lo que se dirigirá directamente al último. Poseen el tiempo, la cantidad y la masa. Y de hecho, ¿para qué apresurarse a golpear de nuevo un avión que ya está destruido? Es mejor buscar otro aparato disponible en los alrededores. ¿Y los conocen muy bien? Esos aviones, así que Ellos saben. exactamente qué parte de la aeronave hay que tocar para dejarlo inoperante y hacer que se incendien así. Publican fotos incluso del comandante del Servicio de Seguridad de Ucrania con imágenes de esas aeronaves con círculos rojos en los puntos neurálgicos y los puntos más críticos de esas aeronaves. Es decir, que cada piloto sabe exactamente qué parte del avión va a buscar. ¿Dónde está el piloto? No lo entendí. El piloto del dron. Está en Ucrania, en cualquier lugar, está en Ucrania o en Francia. No importa, puede estar en cualquier lugar. Es solo una conexión a Internet. Todas las miradas se dirigen a Javier Titelman, quien no está asegurado. Le preguntan qué hacía esa mañana. ¿Era el cumpleaños de mi hijo? Soy inocente. ¿Tiene una coartada? Aquí vemos cruces rojas en el ala izquierda de este Tupolev 95. Eso corresponde al tanque de queroseno. Y al golpear en ese lugar tienen la certeza de que harán arder la gasolina que esté dentro. O golpear los largueros a lo largo. Así que es irreparable. Cuando los aviones están llenos de combustible, inevitablemente quedan destruidos. Pero ¿no es al final una mejor operación, incluso militarmente hablando, que la invasión de la región rusa de Kursk? ¿De proceder a eso? En Kursk, los ucranianos tuvieron que quedarse después, lo cual fue complicado para ellos. Hay 2 guerras. Está la guerra a corta distancia, donde el frente debe resistir. El hecho de que los rusos pasaran 8 meses retomando Kursk en lugar de invadir desde el Donbass ya era eficaz. Eso es positivo. El hecho de tener una guerra a larga distancia implica 2 guerras completamente distintas. Existen 2 tipos de operaciones militares, las de conquista o defensa territorial y las de ataque, incursión y golpe. Son operaciones complementarias. El problema de los ucranianos es que sobre el terreno tienen muchas dificultades para recuperar territorio, para plantar banderas en ciudades. En cambio, pueden causar daño en la retaguardia rusa. Entonces, eso no cambia la situación en el frente. Pero sigue siendo un golpe muy fuerte que se da, que levanta la moral, que es muy explotado, obviamente, mediáticamente. Explotaron el buque insignia. También fue una gran victoria. No, fue un misil Neptuno. Sí, también fue una gran victoria. ¿Esto perjudicará de manera duradera a Rusia en sus operaciones aquí? ¿O la va a limitar? Depende de muchos factores. De nuevo, es un golpe extremadamente fuerte. Pero en las operaciones en Ucrania eso no cambia gran cosa. Efectivamente, no hay que olvidarlo.
Son estos aviones los que los rusos usan para lanzar gran parte de los misiles de crucero que están sobre Ucrania. Entonces, tal vez haya disminuido y aún así no estoy seguro. Los ataques en profundidad sobre Ucrania, pero en la línea del frente eso no cambia mucho. Lo que cambia es más bien los ataques sobre la retaguardia inmediata de las tropas rusas. Sobre los depósitos, sobre los puestos de mando, sobre cosas así. Sí, ahí eso va a frenar las operaciones, pero en el Ánimo de las tropas, de todas formas, es cuando... De todas formas, eso sí es un golpe fuerte. Bien. Por supuesto que no, pero hay que entender que estos aviones se usan en un 94% para atacar a civiles. Salvamos civiles y protegimos hospitales y centros eléctricos de ataques. Y efectivamente, si mañana, por ejemplo, un tercio de la flota queda inoperante... En resumen, estos aviones tienen un tercio menos de misiles cuando se usan al máximo de su capacidad. Entonces, los aviones, los misiles más difíciles de lanzar y de interceptar son los KH-101 que se lanzan. Van a quedar los drones Shahed en tierra, que generalmente son interceptados hasta en 3/4 partes, y entonces los misiles más difíciles de interceptar. ¿Habrá menos que caigan sobre Ucrania? Leamos la reacción rusa, ya que, como señalaste, Ana, ya hace un momento, hay una confirmación rusa que es... De todas formas, interesante. Comprendimos que lo son. En los medios rusos, aunque no es la noticia principal, al menos reconocen el impacto. En las regiones de Murmansk y de Irkutsk, varios aparatos aéreos se incendiaron tras el lanzamiento de drones. Desde un territorio situado en las inmediaciones de los aeródromos. Se arrestaron a algunos participantes de los ataques terroristas contra aeródromos militares. No veo de qué manera. Aquí, los ucranianos son tan transparentes sobre su método que, además, usaron a conductores de camiones rusos para llevarlos al lugar. Uno de ellos fue asesinado. Hubo un camión que explotó porque lo interceptaron, efectivamente, uno de los 5 camiones. Pero no creo en absoluto que hayan sido ucranianos quienes lo interceptaron. ¿Y los conductores sabían lo que transportaban o no? No, para nada. Por eso, precisamente, el ejemplo de ese donde hay un testigo que dice, ¿pero el tipo? Él se preocupa por los drones que salen de su camión al llegar a la gasolinera acordada. Conocemos lo que los conductores pensaban. Y a esos conductores podemos interceptarlos, pero no son... Javier Dittelman, un amigo un poco escéptico pero gran admirador tuyo, pregunta: ¿quién me escribe? Sospecha que podrían ser agentes ucranianos. ¿De verdad? Estos aviones, obviamente son aviones históricos, pero todavía tenían una utilidad real en el campo de... Batalla ucranianos son los únicos vectores. Para los... misiles aire-tierra. Existen bombas planeadoras lanzadas por los Sukhoi 34 y misiles de crucero que también se lanzan. Los aviones Tupolev 95, Tupolev 22 y Tupolev 160 son los únicos capaces de lanzar bombas nucleares. Cuando Rusia pierde entre el 10% y el 20% de sus fuerzas, y solo tienen 20 en total, perder incluso entre 2 y 5 es una pérdida enorme en términos de capacidad operativa. Rusia quería fabricar aviones de reemplazo porque los actuales están completamente obsoletos. En particular, el programa PAKDA es un fracaso. Reemplazar los radares A50 para hacer el A100 es un fracaso. Cancelaron el programa, no tienen nada detrás. ¿Cuáles serán las represalias rusas? Es difícil imaginar a Putin, como decías, quedándose inerte el otro día. No es realmente el estilo de su casa. Entonces ya hubo durante la noche pasada una cierta cantidad de bombardeos con drones y misiles. 500 drones y misiles. Ya hay un esfuerzo de guerra continuo noche tras noche por parte de los rusos. Miguel. Ya es el caso, quiero decir, ya es el caso, ya es todos los días. Entonces, ¿qué más pueden hacer? En lugar de enviar 200 drones, enviarán 300. El problema es que hay que hacer algo, hay que responder en un plazo bastante corto, tiene que haber una conexión con el evento. Y en un plazo bastante corto, ¿qué pueden hacer que sea realmente significativo? En realidad, no mucho. Lo estábamos comentando, tal vez saquen un misil de nuevo. Hay que intentar cambiar la naturaleza de la respuesta. Pueden seguir enviando drones y misiles, como siempre lo hacen. Recuerden, después del ataque de Kerch, él comenzó los bombardeos de los sitios energéticos ucranianos. Sí, hubo 80 misiles que fueron lanzados unos días después, creo. Salvas de aproximadamente 80 misiles, a veces balísticos o de crucero. Y más o menos cada semana o cada 10 días. Entonces, en realidad era esa repetición la que dolía. Ahora no tienen los medios. Lanzan andanadas de 80 misiles y cientos de drones Shahed, pero aún así no es la misma capacidad de destrucción. Y de vez en cuando lanzan unas cuantas decenas de misiles balísticos o de crucero. Pero ya no es lo mismo. Hay una mayor frecuencia, es todos los días. Pero en general es menos potente que lo que hacían en aquel entonces. Solo para que lo sepan, los aviones destruidos en parte son aviones que, como decía Gallagher, fueron devueltos o suministrados nuevamente a Rusia por Ucrania. ¿Es para pagar el gas o porque les dimos garantías de seguridad? ¿Cuál era la fecha
El 1 de junio se conmemora el aniversario de la devolución de aviones, lo cual es justo ya que ellos recuperan sus aeronaves. Es cierto que todavía hay una diferencia cuando hacemos la suma. Iba a decir que son como cálculos de boticario sobre el costo para Ucrania, considerando el precio de cada uno de estos drones. Unos cientos de dólares contra el precio de los aviones rusos que fueron dañados, perdidos, averiados, que quedaron inutilizables. Por eso los ucranianos se divirtieron, entre comillas, calculando eso, y 17.000 millones. ¿Cómo le hacen? Su cálculo, pero hablan de A-50, de aviones A-50. La imagen aún no se ha publicado. Cada avión cuesta entre 300 y 350 millones de dólares como mínimo. Se habla mucho de... Se menciona con frecuencia los costos en valor, pero quizás solo se refiere al costo operativo. Si Rusia pudiera pagar dólares 20.000 millones mañana para recomprar esos aviones, incluso pagarían dólares 50.000 millones. Son absolutamente indispensables para su guerra. Hoy, detengámonos un momento en uno de los aspectos que al parecer está directamente relacionado. Se trata de los ataques a los trenes. Nos encontramos en las regiones de Briansk y Kursk, en las fronteras rusas con Ucrania. Y son puentes ferroviarios. Las imágenes lo demuestran. Que fueron derribados. 2 trenes descarrilaron. Es muy probable que esté relacionado. Miguel Goya. Sí, por supuesto. Considerando el estado de las infraestructuras rusas, que ocurran accidentes no es del todo imposible, pero que sucedan 3 simultáneamente resulta muy sospechoso. Pero, por supuesto, tampoco es la primera vez que los ucranianos sabotean infraestructuras dentro del territorio ruso. Como decía hace un momento, la dificultad para este tipo de operaciones es llevar grandes cargas de explosivos al sitio. Entrar en territorio ruso con 1 tonelada de explosivos y lograr colocarla, porque no se coloca de cualquier manera, y poner la carga en un punto también, un punto ferroviario crítico. ¿Dónde están las protecciones? Tienen todo un ejército completo en Rusia que está dedicado a las vías férreas, a la gestión de las vías férreas. ¿Dónde están los guardias, los puntos críticos, los puentes, etcétera? Ahí también es una capacidad para los ucranianos de llevar a cabo operaciones en suelo ruso con impunidad, lo cual es realmente sorprendente. Eso es parte del juego, hay efectos materiales y psicológicos. Miren, somos capaces de venir a su territorio y básicamente hacemos lo que queremos. En la capacidad ucraniana de golpear en cualquier parte, de manera sorprendente, uno pensaría que todo estaría abierto. Especialmente cuando las vías férreas nuevamente son objetivos estratégicos bajo ataque, ya que por ellas se transporta material hacia el frente de batalla. Recuerden que hace 1 año y medio también atacaron la línea ferroviaria que va desde Corea del Norte y conecta con Europa. Habían atacado no solo el túnel, sino también la vía de desvío. Y eso había retrasado casi 1 mes y medio la llegada de los 3 millones de autobuses que debían llegar. Esa es una de las razones por las que los rusos no lograron su ofensiva sobre Yarkov en abril del año pasado. Recordemos eso. Fueron hasta el otro extremo para incitar a la Federación de Rusia a bloquear los trenes que vienen, que traen el material. Estaba en la región de Irkutsk, cerca de Corea del Norte y no muy lejos de la base que también fue atacada. ¿Los rusos insinúan que los ucranianos pueden alcanzar Irkutsk? No, pero esperen. Hace 2 días hubo un sabotaje en Vladivostok, a 7.000 kilómetros en el mar de Japón. Del otro lado, el punto más lejano del frente ucraniano. Incluso ahí no ha sido reivindicado, pero fue en una base, efectivamente, donde los militares participaron en las operaciones. En Ucrania, Mariupol en particular.